Dios, que a los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. El periodo intertestamentario es un periodo, cierto, que se da entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer evangelio, ¿cierto? Esa hoja que separa la Biblia de Malaquías y Mateo, hay precisamente 400 años, y a este periodo se le denomina precisamente periodo intertestamentario. El mundo del Nuevo Testamento es un mundo muy diferente del mundo del Antiguo Testamento. Los cambios que tuvieron lugar durante 4 siglos afectaron todas las áreas de la vida. Muchos de estos cambios están, sin lugar a dudas, relacionados entre sí. Hay que considerar cambios políticos, culturales. Primero, los romanos gobiernan en lugar de los persas, que hoy día en ese periodo controlan Palestina. El pensamiento y la cultura de los griegos están ya asentados ahí, lo que se denomina el helenismo. Ya no son los dioses precisamente los Baales y los Moloch, ya no son los que amenazan precisamente descargar al pueblo de Dios, sino más bien la cultura griega o el helenismo que mencionaba hace un momento. Hay cambios de carácter geográfico. Palestina se divide en Judea, Galilea y Samaria. Al este del río Jordán están Perea y la Decápolis. Fíjense que ya tiene una designación griega. Deca 10, polis, ciudad. Decápolis. Además, ahora hay comunidades judías, a veces de tamaño considerable, mayores de las que en su momento histórico habían. En la mayor parte de las ciudades principales del Imperio Romano, cada una con su propia sinagoga. A esto nos referimos cuando hablamos de la diáspora o dispersión. También encontramos cambios de carácter religioso. Surgen partidos religiosos connotados, los partidos de los fariseos, los saduceos. Hay facciones también político-militares, como los celotes, los herodianos, que no existían precisamente en el Antiguo Testamento. Hay nuevos funcionarios religiosos, como los escribas, los que son llamados maestros de la ley, los rabinos, que alcanzan el estatus de maestros, que representan un papel muy importante, los que son los principales, digamos. Hay cambios religiosos, ¿verdad? Como señalábamos también. Hay nuevas instituciones de carácter religiosas. Un sacerdocio también que estaba también representado los intereses políticos que de pronto se suscitaban producto del dominio que los romanos tenían. Las instituciones religiosas también estaban representadas en el templo. El área del templo se había transformado en un magnífico complejo, partiendo de la modesta estructura que los judíos después del exilio, exílicos, habían construido. Por añadidura, cada pueblo tiene ahora una sinagoga, un lugar de culto y de estudio de la palabra de Dios. Había una nueva lengua escrita, si se quiere decir, o que por lo menos era de un uso más masivo. Hablamos del hebreo y el arameo. La lengua del comercio y las comunicaciones en todo el Imperio Romano era el griego. Estos cambios de lenguaje impusieron la necesidad de traducciones de la Biblia, ¿cierto? De la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Ahí surge la Septuaginta, ¿cierto? La traducción griega. También hablamos de el surgimiento de los targums, las paráfrasis arameas, ¿verdad? De los textos hebreos que circulaban en ese periodo de la historia. Por lo tanto, hay 4 siglos de cambios políticos importantes que vamos a analizar en lo que se denomina el periodo intertestamentario. Entonces, como número 1, vamos a ver el periodo persa, que va entre los años 430 al 332 antes de Cristo. La historia del Antiguo Testamento termina hacia el año 430 antes de Cristo, aproximadamente, con el profeta Malaquías. Los babilonios, que habían destruido Jerusalén el año 586 a.C., habían sido conquistados a su vez por los medos y persas. El rey persa Ciro,
permitió a los judíos volver a Jerusalén en el año 536 a.C. Bajo Esdras y Nehemías se reconstruyeron el templo y la muralla de la ciudad. Así es que al final del Antiguo Testamento, Judá era una provincia persa. No se conoce mucho de la historia judía durante este periodo, salvo que el gobierno persa fue mayormente tolerante, diríamos que permisivo en muchos aspectos. Tenemos entonces el segundo periodo, lo que denominaríamos el periodo griego, que va del 331 al 167 a.C. Hasta entonces los grandes poderes mundiales estaban en Asia y África, pero ahora estaban surgiendo amenazadoramente por el horizonte occidental el poder de Grecia. Los principios de la historia griega están cubiertos de mitos. Se cree que empezó hacia el siglo II a.C., la época del libro bíblico de los jueces. La guerra de Troya, inmortalizada en la Ilíada, y la Odisea de Homero tuvo lugar en torno al año 1000 a.C., la época aproximadamente de David y Salomón. El principio de la historia auténtica de Grecia se suele contar desde la primera Olimpiada, es decir, del año 776 a.C., pocos años antes de la fundación de la ciudad de Roma, que según la tradición fija el año 753 a.C. La cultura y el arte griegos fueron espectacularmente originales y creativos, a diferencia del posterior arte romano, que fue mucho más severo y muy imitativo. La cultura griega alcanzó su máximo desarrollo, su cenit, en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Es lo que se denomina la Edad de Oro de Grecia. Esta fue la era de los grandes estadistas, filósofos y dramaturgos. Esta Edad de Oro de Grecia coincidió aproximadamente con el periodo durante el cual se reedificaron el templo y la muralla de Jerusalén bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías, después del exilio babilónico. Alejandro Magno fue el hijo del rey Filipo de Macedonia, región situada al norte de Grecia. En el 336 a.C., cuando tenía apenas 20 años, asumió el mando del ejército griego y marchó hacia el este, conquistando todos los países que habían estado bajo el dominio de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Hacia el 331 a.C., todo el mundo civilizado occidental estaba a sus pies. Cuando Alejandro invadió Palestina el 332 a.C., mostró gran consideración con los judíos. No atacó Jerusalén y ofreció a los judíos facilidades para que se asentaran en Alejandría, en Egipto. Estableció ciudades griegas en todos los países conquistados con la intención de extender la cultura y la lengua griegas por todo el mundo. Después de un reinado breve, murió el año 323, apenas a los 33 años. Su imperio no duró, pero sí su sueño, la lengua y la cultura griega. Lo que se denomina como el helenismo dominaría en el mundo durante varios siglos. La sucesión de esta influencia bajo el gobierno egipcio, denominado los Ptolomeos. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre 4 de sus generales. Los diadoquis se denominan. Palestina estaba entre las 2 secciones orientales del imperio, Siria y Egipto. Siria correspondió a Seleuco, que fue el fundador de la dinastía de los Seleucidas, y Egipto a Ptolomeo, el primero de los Ptolomeos. Palestina correspondió en primer lugar a Siria, pero saben que poco después pasó a pertenecer a Egipto, aproximadamente el año 301, y permaneció bajo control egipcio hasta el 198 a.C. Bajo los Ptolomeos, la situación de los judíos fue bastante pacífica. Durante este periodo, Alejandría en Egipto llegó a ser un centro influyente del judaísmo. Bajo el gobierno sirio, los Seleucidas, surge una figura poco promisoria, abusiva. El rey Antíoco el Grande de Siria capturó Palestina el año 198, que volvió a ser así, ¿cierto?, un centro de dominio de los reyes de Siria.
En un principio los seleucidas fueron tolerantes con los judíos, pero aquello cambió muy pronto. Antíoco IV Epífanes, que gobernó más o menos entre el 175 al 164 a.C., se sintió frustrado ante la negativa de los judíos de renunciar a su religión e identidad. Se volvió violentamente agresivo con ellos e hizo un esfuerzo furioso e insistente por exterminarlos a ellos y a su religión. Devastó Jerusalén el año 168 a.C., profanó el templo, fíjense, ofreciendo un cerdo, un animal ceremonialmente inmundo según la ley de Moisés, sobre su altar. Seguidamente erigió un altar a Zeus, el principal dios de los griegos, llamado Júpiter por los romanos, ciertamente. En el templo prohibió el culto judaico, ciertamente, y la práctica de la circuncisión bajo pena de muerte. Esclavizó a los judíos, vendió cientos de miles de familias como esclavos, destruyó todos los ejemplares que pudo encontrar de la Biblia, mató a todos los que descubrió que tenían ejemplares de la Escritura y recurrió a todas clases de torturas imaginables para obligar a los judíos a renunciar a su religión. Esto condujo a una de las hazañas más heroicas del pueblo judío, lo que se conoce, hermanos, como la Revolución Macabea. El periodo macabeo, que abarca el 167 al 163 a.C. Esta época se llama el periodo macabeo o asmonio. Matatías, sacerdote de intenso patriotismo e indecible coraje, se enfureció, fíjese usted, hermano, ante el intento de Antíoco Epífanes de destruir a los judíos y su religión. Reunió a un grupo de judíos leales y levantó la bandera de la revolución. Tuvo 5 hijos guerreros y heroicos. La historia consignaba el nombre de estos héroes: Judá, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar. Matatías murió el 166 a.C. Su manto cayó sobre su hijo Judas, que fue un guerrero de sorprendente genio militar. Ganó batalla tras batalla contra circunstancias increíbles e imposibles. Logró capturar Jerusalén el año 165 y purificó y volvió a dedicar el templo. Este hecho fue el origen de una fiesta que todavía los judíos celebran, Hanukkah, que quiere decir fiesta de la dedicación, también llamada fiesta de las luces, que encontramos en el relato de los evangelios. Judas unió en sí mismo las autoridades sacerdotal y civil y estableció así la línea de los sacerdotes gobernantes, asmonios, que gobernó una Judea independiente durante más de 100 años. Los macabeos fueron Matatías, su hijo Judas, Jonatán su hermano, Simón, hermano de Jonatán, Juan Hircano, Jonatán y Aristóbulo, sus hijos, que fueron indignos del nombre de macabeos. Viene entonces, hermanos, el periodo romanos. Estamos viendo entonces cómo se va suscitando el poder entre uno y otra facción. 2 rivales por el puesto de sumo sacerdote apelaron a Roma en busca de ayuda. El general romano Pompeyo intervino el 63 a.C. y decidió resolver la disputa convirtiendo a Palestina en parte del Imperio Romano. Antípater, un idumeo, es decir, edomita, descendiente de Esaú, fue nombrado gobernador de Judea. Le sucedió su hijo Herodes el Grande, que fue rey de Judea, del 37 al 4 a.C. Nos estamos entonces ya acercando al contexto bíblico que nos es muy familiar. Herodes fue un astuto político que consiguió mantenerse en muy buenas relaciones con los judíos. Uno de los medios que usó fue la reconstrucción y expansión del templo de una manera espectacularmente hermosa. Pero era un hombre brutal, cruel. Hizo matar a su primera mujer, Mariana, y posterior también a 3 de sus hijos. Este es el Herodes que reinaba en Judea cuando nació Jesús y el responsable de la matanza de los niños de Belén. Nos estamos acercando entonces al relato de ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Entregaremos una segunda parte de este periodo intertestamentario en una segunda entrega.
Muchas gracias por su atención y estaremos nuevamente entregando este hermoso contenido del periodo intertestamentario. Nos vemos.